misma edad, no. Aquí tenemos animales de diferentes edades, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es importante un buen diagnóstico? Dentro de un buen diagnóstico tenemos que, número uno, la historia clínica. Créanme que entre más preguntas hagamos es mucho mejor, porque nosotros a veces llegamos a una granja y no tenemos la menor idea de cómo se maneja, qué está sucediendo, etcétera. Entonces, las preguntas nos van a ayudar a tener una idea exactamente de lo que está pasando. Ahora bien, si podemos hacer necropsias, es todavía mejor. Y nos pueden decir qué animales requiere usted. Si hay algunos recién muertos, perfecto. Pero en ocasiones nosotros tenemos que escoger algunos animales. A mí en lo particular me gusta más que la gente de la granja los escoja, puesto que ellos son los que están ahí todo el tiempo, saben exactamente el problema, y uno que llega puede escoger uno que quizá no es representativo del problema que está ustedes teniendo, ¿sí? Entonces es muy importante nosotros tener un buen diagnóstico, puesto que gracias a eso podemos dar seguimiento, dar tratamientos, etcétera, ¿sí? Ahora bien, de mi parte, cuando voy a una granja, no solamente reviso los animales, me gusta mucho revisar las instalaciones, hago preguntas como la fuente de agua, de dónde viene el agua, trato de revisar chupones, disculpen, todo lo más posible para ver qué es lo que está sucediendo. Aquí me gustaría que ustedes vieran, que pusieran atención, porque ya después, en base a esto, les voy a hacer algunas preguntas. Dentro de las cosas que también me gusta mucho observar, preguntar, etcétera, es el alimento. Aquí tenemos el alimento en diferentes tipos, lo puse así para que ustedes puedan, pues, ver que también el alimento nos puede decir muchísimas cosas, ¿sí? Y tenemos también que hay muchísimas granjas muy diversas, etcétera. Entonces aquí lo más importante es esto. Sabemos la causa de todos los problemas y la forma de prevenirlos. Recuerden ustedes que es mucho más barato prevenir que tener que estar tratando y tratar de investigar qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos lo peor. Los cerdos mueren y no sabemos de qué. Les aplicamos medicina a los enfermos y algunos no se mueren. Ya sabemos de qué, pero igual se mueren. A veces el saber no es suficiente para que nosotros podamos de alguna forma terminar con el problema. Sabemos, pero ¿qué es lo que está ocasionando exactamente lo que hace que los animales se enfermen, se mueren? Hay que llegar al fondo para poder corregir el problema. No hay mucha mortalidad, pero sí retraso. Recuerden ustedes que el retraso a veces genera más pérdidas que la misma mortalidad, ¿sí? Entonces es muy, muy importante el diagnóstico por este tipo de situaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Vamos a describir la técnica de necropsias en cerdos, describir algunas lesiones macroscópicas en diferentes órganos y esperemos que con esto empiecen ustedes a generar la habilidad de reconocer lesiones descritas y poder tomar las decisiones correctas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Tenemos nosotros severas pérdidas económicas, muerte de animales, elevado gasto de medicamento y disminución de ganancia diaria de peso. Llegamos, encontramos esto y no tenemos la menor idea de lo que está sucediendo en la granja. Aquí yo sé que la imagen es muy bonita, pero pues no, créanme que cuando vemos números, etcétera, no. Algunas enfermedades causan muerte y la muerte pues también genera pérdidas, etcétera, ¿sí? Entonces debemos nosotros tratar de hacer un buen diagnóstico para poder encontrar la solución a los problemas. Les voy a presentar algunos casos. Si ustedes me pueden después decir más o menos qué es lo que ustedes piensan, estaría excelente, ¿sí? Hay animales de engorda próximos a rastro, presentan severos problemas respiratorios, no hay respuesta a ningún tipo de tratamiento, inclusive con antibiótico, y los cerdos afectados mueren. Entonces, esto es lo que nosotros vemos, ¿sí? Vean ustedes. Aquí, por ejemplo, el dueño decía, es que los animales tienen problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque tosen, tosen, tosen. Entonces, el dueño decía, es que yo no sé por qué, ya aplicamos antibióticos, ya aplicamos esto, etcétera. Entonces uno llega y la primera pregunta es, ¿tiene algún animal muerto? ¿Podemos revisar algún animal? Porque así nada más, clínicamente, por supuesto que sería un problema respiratorio. Nuestra primera sospecha sería el problema respiratorio. Pero
me permitieron abrir un animal y vean ustedes lo que encontramos. Estos son los animales ya próximos a matadero y se morían. Entonces, en cuanto lo empezamos a observar, vean ustedes, aquí ya estaba diciéndome cuál era el problema, ¿sí? Empezamos a abrir y vean ustedes una gran cantidad de parásitos. Entonces esto, bueno, en este caso está muy fácil porque aquí ya dice exactamente qué es. Aquí el animal está tratando de expulsar todo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico de este caso para ustedes? Infinidad, vean ustedes. Si nada más nos dejamos llevar por lo que vemos clínicamente, difícilmente íbamos a poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, vean ustedes, contamos un total de 120 parásitos, muchísimos, y estaban a todo nivel, ¿sí? Aquí lo vemos a nivel de esófago, por eso el animal estaba tratando de expulsarlos. Miren, aquí en estómago, aquí tenemos también en la vesícula biliar, aquí está el conducto colédoco, nosotros apretamos vesícula biliar y por aquí sale la bilis. Y vean que salió en lugar de bilis, un parásito, ¿sí? Entonces el diagnóstico aquí sería una severa infestación de Ascarisum, ¿sí? Entonces, vean aquí la importancia de abrir un animal. Si no lo abrimos, nunca hubiéramos sabido que el problema eran parásitos. El dueño decía es que son problemas respiratorios y cambiaba vacunas y cambiaba todo y nada más, no. Entonces, al momento de abrir a los animales, ya nos percatamos y se pudo solucionar el problema. Tenemos otro caso, ¿sí? Tenemos abortos en diferentes estadios de gestación. Los animales nacen débiles y mueren. El calendario de vacunación se aplica correctamente. Hay poca producción láctea y hay enfermedades por agentes secundarios. Vean ustedes estas características. Es una cerda en gestación, pero tiene una coloración totalmente como tipo congestión severa. Hay abortos, los abortos eran indistintos, no eran en primero o segundo, eran en diferentes tercios. Algo también que nos llamó la atención, vean, encontramos estas colitas, además había muchas enfermedades secundarias, tenían problemas de producción láctea, ¿sí? Entonces aquí también preguntamos si podíamos abrir un animal, nos permitieron abrir a esta cerda, porque esta cerda eventualmente se va a morir, entonces si nos puede servir, estaría perfecto. Entonces, otras cosas que encontramos, vean, abortos indistintos, las cerdas dejaban de comer, algunas anorexia total, los comederos, y esta es la cerda que nosotros abrimos. Recuerdan que tenía una congestión a nivel, una cianosis a nivel de cavidad abdominal, encontramos hemorragia, en el pulmón encontramos hemorragia, vean un feto, el feto presenta básicamente hemorragias, un embrión, en lugar de líquido amniótico que tiende a ser transparente, estaba totalmente enrojecido, y aquí el diagnóstico. Lo hicimos básicamente por medio de histopatología, perdón. Y entonces aquí tenemos que el vaso sanguíneo está totalmente afectado, ¿sí? Está disminuido, la sangre no va a fluir correctamente, entonces es una intoxicación con ergotamina. La ergotamina es una micotoxina que afecta principalmente los vasos sanguíneos. También va a afectar la producción láctea. Aquí tenemos que una de las características, una de la signología clínica que presentan las cerdas es que no producen leche. En ocasiones dicen la gente de granja, tratan de ver si hay producción láctea y en lugar de leche sale como un contenido viscoso, no es color blanquecino, porque esta micotoxina afecta la prolactina, la producción de prolactina, y si es una cerda que todavía no es madura,
no va a tener un desarrollo, una madurez sexual correcta, ¿sí? Entonces esto fue una intoxicación con ergotoxinas. Tenemos el caso 3. Hay una muerte súbita, hay animales en maternidad y destete afectados, hay un incremento en la mortalidad de hasta el 10%, hay una predisposición a enfermedades secundarias y hay una baja fertilidad. Esta es una de las lesiones que observamos. Doctora, disculpe la interrupción. Me están comentando algunos participantes que no se puede ver su presentación. ¿Sería usted tan amable de dejar de proyectar y volverla a proyectar? De repente les puede aparecer a ellos otra vez, por favor. Mil disculpas. Yo sí la puedo ver. A ver Sí ahora. la puede ver. Yo también. Yo también la veo. No hay también la veo. ¿La pueden ver? Yo también la puedo ver. Se ve bien. Sí, No está la bien. veo, no la veo. Debe de ser su internet, la Sí velocidad. se ve bien. Debe ser el internet. Entonces Es probable. puede ser el internet de los que no la pueden ver. Puede ser la velocidad del internet, porque sí hay varias personas que sí la logran ver. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, si quiere, sigamos, doctora. Gracias, disculpe. Sí, porque igual tú le estás grabando, ¿no? Después se puede presentar. Sí, estamos grabando. Sí, claro, sí. Bueno, estamos grabando. Asunto resuelto. Continuamos. Entonces, como les decía, en este caso 3 va a haber muerte súbita, incremento de mortalidad, predisposición a enfermedades secundarias y baja fertilidad. Y como les mencionaba, esto es una de las lesiones que más se observa, ¿sí? Ahora a mí ya no quiere avanzar. Y estas son las lesiones que observamos. Vean ustedes. Gran cantidad de sangre, ¿sí? Una citis hemorrágica. Presentamos grasa amarilla. Normalmente la grasa es blanquecina, aquí está totalmente amarilla. Aquí también observamos ascitis hemorrágica y aquí observamos el corazón totalmente afectado, ¿sí? Otro tipo de lesiones que observamos, el corazón está afectado. Este es el hígado, vean, tiene un puntilleo como rojizo. Este es otro hígado también afectado. Lo tocamos y se deshace totalmente, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes el alimento que les mencionaba en un principio? Que les dije, observen bien el alimento porque esto también nos puede decir qué puede estar sucediendo en una granja y nos puede ayudar al diagnóstico, ¿sí? ¿Alguien tiene algún comentario del alimento que observamos al principio? Yo puse los dedos y en uno de los alimentos se quedó marcado totalmente mis dedos y en el otro no. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario respecto de esto? Vean, este es un alimento, este es otro, entonces normalmente lo pongo yo ahí y después pongo mi mano. Aquí quedaron completamente marcados los dedos y aquí no. Entonces, con hacer esto simplemente así, puedo yo decir que este alimento está como que tiene más grasa, como que está afectado, no está perfectamente bien. ¿Eso qué me puede estar indicando? Algún problema, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver. Perdón, ingeniera, ¿cómo fue lo que le dijo del concentrado? No lo escuché muy bien. Me está indicando que tiene demasiada grasa porque queda marcados los dedos, ¿sí? Entonces, recuerden ustedes que siempre ponemos grasa en el alimento, pero hay diferentes tipos de grasa. En algunas ocasiones se usa sebo, grasa sólida, se tiene que calentar para hacerla líquida, ¿sí? Y esto sería el contenedor, sería el lugar donde cae la grasa. Pero vean ustedes cómo está el contenedor totalmente negro. Yo les decía que a lo mejor el aceite de mi carro está mejor que esto, ¿no? Porque está totalmente negro, totalmente oscuro. Una de las preguntas que yo hice es, ¿cada cuándo le dan mantenimiento? ¿Cada cuándo limpian? Entonces me vieron así con cara de, ups, ¿se tiene que limpiar?
Entonces, esto también nos genera un problema, que las grasas van a estar rancias, ¿sí? Entonces, una grasa rancia que me produce peróxidos. Entonces, los peróxidos, ¿con qué compiten? Con la vitamina E, ¿sí? Entonces, aquí el diagnóstico es una deficiencia de vitamina E. Entonces, simplemente con el alimento, con poner los dedos, etcétera, puedo yo darme cuenta que quizá está un poco grasoso, quizá tiene una consistencia totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esta es una deficiencia de vitamina E y las lesiones que vemos ahí, se llama hepatosis dietética, el hígado está totalmente roto, por eso a veces algunos lechoncitos, en cuanto nacen, se mueren, porque tienen ruptura de hígado, y esto es ocasionado por la deficiencia de vitamina E, que a veces no es que falte en la dieta, a veces es debido, como les decía, a las grasas rancias. Pero ¿cómo lo sabemos? Solamente abriendo animales, examinando, podemos sospechar, podemos darnos cuenta que es un problema de deficiencia de vitamina E, ¿sí? Tenemos otro caso, ¿sí? Hay un bajo porcentaje de fertilidad, hay un incremento de splay leg, o sea, patas abiertas en los lechones, hay predisposición a enfermedades secundarias, hay un incremento de lechonas con vulva aumentada y enrojecida al nacimiento, y ya hay ginecomastia en macho. Estos son machos y tienen la glándula mamaria muy aparente, eso se llama ginecomastia, ¿sí? Esto es lo que observamos, las vulvas muy aumentadas, a veces hay prolapsos, ¿sí? Puede haber prolapso uterino al momento del parto, a veces hay muerte de cerdas por este tipo de problemas, como les decía, hay lechones con patas abiertas. ¿Alguien tiene una idea de qué podría ser esto, la razón de la muerte de los animales? ¿Cuál sería su diagnóstico en base a esto que están viendo? Seralenona. Ajá. Exactamente, es una intoxicación con seralenona y esto es lo que vemos en el matadero. Vean aquí, están los úteros, este es un útero normal, vean el tamaño, y este es un útero afectado por seralenona. Estos son los ovarios, vean el tamaño del ovario y vean el tamaño, este es un quiste, son quistes, aquí está, estos los corté y los puse aquí. En esta granja tenían un 60% de fertilidad. Y también el dueño decía que era el problema de las vacunas, cambiaron de vacunas, etcétera, y no fue algo infeccioso. Cuando fuimos al matadero, yo le decía, es que este es el problema. Aquí está, es una intoxicación con seralenona, ¿sí? Y algo que ocasiona también esa seralenona es que el útero va a tener agua, va a tener líquido. Entonces, imagínense, un embrión tratando de implantarse es imposible, ¿sí? Entonces, estas son las consecuencias de la seralenona. Aquí hay otros ejemplos, vean, totalmente aumentado de tamaño. Aquí son cerdas de matadero y tienen cuerpos lúteos, como si estuvieran gestantes. Aquí hay cuerpos lúteos más algunos quistes. Estos son quistes básicamente. ¿Sí? Entonces el diagnóstico de la intoxicación con seralenona, muy bien. Bueno, ahora sí vamos a lo importante. Una necropsia. ¿Qué vamos a hacer en una necropsia? Debemos de considerar en cuenta esto que son los cambios post-mortem, porque en ocasiones nosotros vemos un animal así y decimos, podemos pensar que está enfermo, que tiene... No, estos son cambios post-mortem, ¿sí? Uno de ellos es el rigor mortis, que los animales se ponen totalmente duros después de cierto tiempo de muertos. Timpanización, quiere decir que va a haber una excesiva producción de gas, entonces los animales se inflan. Va a haber descamación de epitelios. Si nosotros tocamos la piel de estos animales, como que se cae todo, totalmente está muerto el tejido, entonces como que se pela. Inhibición por hemoglobina y bilis. Quiere decir que todos los diferentes líquidos se van a diseminar por todas partes. Por ejemplo, la hemoglobina nos va a dar una tonalidad rojiza y la bilis nos va a dar una tonalidad verde. ¿Sí? Entonces, todo esto nos está indicando un cambio post-mortem. Y ya aquí vemos que los animalitos están totalmente duros, etc. Entonces, si vemos este tipo de situaciones, son cambio post-mortem, un animal que ya tiene mucho tiempo de muerto, ¿sí?
Esta es la posición en la cual debemos de poner al cerdo, puesto recuerden que el cerdo es un animal gordito, entonces se puede ir para uno, para otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar los miembros posteriores y los miembros anteriores, ¿sí? Para que el animal esté totalmente y no se mueva para uno u otro lado, ¿sí? Una vez que separamos los miembros anteriores y posteriores, vamos a poder visualizar tanto cavidad torácica como cavidad abdominal y ver más o menos cuál pudiera ser el problema. Aquí, de hecho, estamos observando algo de fibrina. Entonces, este primer corte ya nos está dando una idea exactamente de qué pudiera estar pasando en estos animales, ¿sí? Acá tenemos otro. Entonces, esto sería la incisión primaria que nos está ayudando. Aquí, esto ya se los había mostrado. Hacemos esta incisión y ya podemos sospechar, en este caso específicamente, de una deficiencia de vitamina E. Entonces, nada más con hacer este primer corte, ya podemos tener nuestro primer sospechoso. Después vamos a revisar cavidad abdominal, cavidad torácica, y vamos a inspeccionar los ganglios. A mí me gusta hacerlo in situ, es decir, no los quito para verlos, etcétera, porque a veces es más fácil manipularlos in situ en el lugar, ¿sí? ¿Qué vamos a observar en los ganglios linfáticos? La consistencia, el color, y vamos a hacer unos cortes longitudinales básicamente para ver si no tiene manchas de diferente color o si tiene algo de exudado, etcétera. Entonces eso nos permite. Aquí vean, esto es algo muy interesante porque si ustedes pueden observar, hay un puntilleo negro, ¿sí? Negruzco. Entonces esto es una pseudomelanosis. Esto es como si tuviera lunares el pulmón. Esto fue un hallazgo así, no se sospechaba. Esto además no causa mortalidad. Es como algo genético, un animalito que nació con lunares en el pulmón, pero no es patológico, es simplemente un hallazgo interesante, ¿sí? Pero para saberlo, tenemos que abrir al animal, ¿sí? Estos son los ganglios que debemos nosotros revisar. Este ganglio que tenemos nosotros se llama el popitlio, ¿sí? Y aquí cortamos y como bien les decía, vamos a ver si hay salida de líquido, revisamos el tamaño. Estos serían los mesentéricos. Aquí están otros mesentéricos. Estos son los ganglios inguinales. Tenemos inguinales externos e inguinales internos que nos permiten, entre otras cosas, poder sospechar de la enfermedad del Pierce y la enfermedad del circovirus. Afectan los ganglios linfáticos y uno de ellos son los inguinales, ¿sí? Los ganglios, perdón, ingeniera, los ganglios linfáticos se encuentran en la parte posterior del cerdo, pero ¿dónde? Más o menos. Los inguinales, los ganglios inguinales los tenemos aquí, en la ingle, ¿sí? Los inguinales. Y como te decía, hay inguinales externos, que a veces aquí los vemos, los tocas, se aprecian perfectamente, cortas y ya observas los inguinales internos. Como les decía, hay externos y ya hay internos. Después de eso, vamos a extraer las vísceras. Extraemos las vísceras para poder revisarlas, cada una, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a sacar? Corazón, aparato respiratorio y la lengua. Es importante hacer el corte y jalar, sacando también toda la lengua del cerdo para que podamos revisar las tonsilas. Las tonsilas son como las anginas de los cerdos y ahí viven muchísimas bacterias, entonces es muy importante revisar también las tonsilas, ¿sí? Ahorita más adelante les pongo imágenes de las tonsilas. Otra cosa que se debe de revisar son el corazón. Si ustedes leen un libro, todos estos pasos son los que deben ustedes de seguir para revisar el corazón. Créanme que cuando estamos en granja, cuando estamos en matadero, no tengo el tiempo de estar checando dónde está la arteria pulmonar, no. Entonces es muy difícil. Yo lo que hago es un corte de aurícula a aurícula. Y después de hacer el corte, levanto esta parte y tengo expuesto todo el corazón. Entonces, de aurícula
aurícula, voy a hacer un corte, así. Hago el corte y después levanto esta parte y ya queda expuesto toda la parte interna del corazón. Entonces, ¿eso que me permite? Revisar las válvulas. Estas serían las válvulas, ¿sí? Y las válvulas, recuerden que dependiendo si es el lado derecho o el lado izquierdo, tienen un nombre, pero deben de estar totalmente transparentes. ¿Y qué utilizo para ver si están transparentes? El cuchillo, porque no tenemos en granjas otras cosas que podamos utilizar. Entonces, el cuchillo nos sirve mucho. Lo pongo yo debajo de las válvulas y vean aquí, no se aprecia el cuchillo. Entonces me está indicando que tiene una leve endocarditis. Aquí están diferentes exámenes de corazón. Vean, aquí está abierto, de aurícula a aurícula se abrió y luego hacia arriba se pone y ya podemos tener una idea completa de lo que está pasando en el corazón del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Alguien me puede decir cómo sabemos cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo? ¿Alguien sabe cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo? Por el grosor. Ajá, muy bien. ¿Cuál es más grueso? ¿Cuál es menos grueso? El izquierdo es más grueso. Perfectamente, sí. Entonces aquí podemos decir por el grosor que este es el lado izquierdo, ¿sí? Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Yo siempre les hago una pregunta a todos los que cuando doy el taller. Díganme, bueno, no me digan, mejor piénsenlo, ¿de qué lado quieren ustedes a su pareja? A veces, cuando tenemos problemas, la quieren más del lado derecho, del lado izquierdo, no sé. Recuerden entonces que del lado izquierdo la van a querer muchísimo porque tiene más músculo, del lado derecho tiene menos músculo, entonces cuando dicen te quiero con todo mi corazón, a veces mucho, a veces poco. Entonces esto es algo muy simple, pero créanme que ya no se les va a olvidar cuál es el lado izquierdo, cuál es el lado derecho del corazón. Y ya acá tenemos otro ejemplo de lo que puede haber en el corazón. Recuerdan que les dije que las válvulas deben de estar transparentes, ponemos el cuchillo, etcétera, pero aquí si se dan cuenta, también en este están perfectamente bien. Y ya acá se ven como unos nódulos, como algo blanco. Esto se le llama endocarditis valvular vegetativa, porque dice que tienen forma como de coliflor, ¿sí? Entonces esto es muy común encontrarlo en Streptococcus suis, en el caso de erisipela, y vamos a tener que los cerdos clínicamente van a presentar cianosis, ¿sí? Tiene una cianosis generalizada, ¿por qué? Porque nos está indicando que tiene problemas en el corazón. Entonces, uno de los problemas bien puede ser la endocarditis valvular vegetativa, las válvulas que no están correctas. Después revisamos tráquea. En la tráquea, ¿qué vamos a revisar? Si hay o no congestión, si hay o no exudado. El exudado puede ser, aquí se ve, no se ve de color, entonces aquí podemos pensar en un problema viral. Aquí se ve de coloración blanquecina, podemos pensar en un problema bacteriano, ¿sí? Entonces aquí hay moco, me está indicando un problema respiratorio, por supuesto, y abrimos y nos vamos hasta bifurcación de tráquea, o sea, casi llegando a los pulmones, porque es hasta adentro donde a veces hay más producción de moco, el animal cuando está tosiendo que con mucha fuerza porque no puede sacar todo el moco que le está impidiendo respirar, es cuando se coloca el moco o se ubica, está más hacia abajo, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos que cortar hasta bifurcación de tráquea para poder llegar a los pulmones. Vean, es aquí donde vamos a encontrar más acumulación de moco, ¿sí? Después revisamos los pulmones. ¿Qué revisamos en los pulmones? La pleura, que es la capita que los cubre, el tamaño, si el pulmón está disminuido, aumentado de tamaño, la consistencia. Para la consistencia debemos de tocarlo a fuerza, porque si yo lo veo y digo, está duro, no, imposible, ¿no? Lo tengo que tocar para estar segura de que al tocarlo está muy duro, entonces me está indicando que algún problema debe de tener. El parénquima pulmonar también lo voy a revisar. Y ya después voy a ver el grado de neumonía usando el sistema Pigmont.
ahorita se los explico. Este sería el sistema Picmon. No sé si Freddy les dio un manualito o algo de necropsias. No, doctora. No. Entonces ese, para que le digan a Freddy, si no tiene que me diga para enviárselos. Ajá. Entonces en ese manualito viene exactamente este cuadro, esta imagen, donde tenemos estos números. ¿Me pueden decir cuánto suma el total? 100. Ajá. Entonces, en lugar de decir si tiene neumonía, podemos decir tiene 10%, tiene 20%, dependiendo lo que sumamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta zona tiene neumonía. Si ven ustedes, tiene una coloración diferente. Aquí todo esto es normal. Claro, ahorita se los puedo yo decir, pero ustedes, para estar totalmente seguros, pueden poner un recipiente con agua y colocar una porción de pulmón. Si flota, quiere decir que tiene aire, está bien, pero si se hunde, quiere decir que no tiene aire. Entonces sospechamos de neumonía. Aquí, por ejemplo, esta parte tiene neumonía. Entonces, si todo esto vale 10, de aquí a acá vale 10, ¿esto cuánto representa? ¿Les parece como un 5%? Sí. Entonces aquí podemos decir que en este lóbulo tiene 5% de neumonía. Seguimos sumando. Si aquí todo esto representa 10, este pequeño pedacito, ¿cuánto representa? Vamos sumando. Aquí llevamos 5. Un 15% por el daño, digo yo. Aquí sería, aquí dijimos 5, pero si aquí todo esto es 10 y todo esto está bien, lo único que tiene neumonía es este pedacito. Un 3, digo yo. Anda, un 3, ajá, está muy bien. Entonces 5 más 3 llevamos 8, ¿sí? Si todo esto representa 10 y tenemos nada más neumonía aquí, ¿cuánto tendrá de neumonía aquí? Pueden decir lo que sea, es un ejercicio, no. Un 4. Pongamos un 4. Entonces, ¿cuánto llevamos, perdón? Tenemos 12. 12. Si aquí todo esto representa un 10, ¿cuánto es esto? Un 2. Un poquito más, ¿no? Un 5, digo yo. 5. Un 8%. No, porque acuérdate que todo esto 5. es 10, todo esto es 10, todo esto es 10. Un Entonces 4. aquí, Un ni 4. ustedes ni yo un 4, exactamente, perfecto. Entonces, ¿cuánto llevamos? 16. Ajá, 16. Aquí marca 10, pero es el lóbulo que está por abajo, el lóbulo accesorio. Entonces, este no lo vamos a calificar porque no lo vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo esto, el lóbulo diafragmático vale 25. Y vean, tiene unas porciones muy pequeñas de neumonía. ¿Cuánto de 25? ¿Esto cuánto representa? Un 2. Pongamos un 5, porque acuérdate que todo esto es 25. ¿Cuánto llevábamos, disculpen? ¿Quién va sumando todo? Van 18. 18. Y aquí, si todo esto vale 25, desde aquí hasta abajo, y nada más presenta neumonía aquí, ¿cuánto sería? Otro 5. Ese ejercicio está bien. Entonces, ¿cuánto sería el total de este ejercicio que hicimos? 23. Ajá. Entonces, para que vean ustedes, no es lo mismo decir tiene neumonía a decir el pulmón tenía un 23% de neumonía, 25%, lo que haya sido, ¿sí? Entonces es diferente y para eso sirve el sistema Picmon. Entonces después le pedimos a Freddy el manualito para que lo tengan. Gracias, doctora. Y aquí hay muchos otros. Esto es lo que vemos nosotros en Matadero. Entonces rápidamente lo que ustedes hicieron, así que cuánto, entre todos, lo tengo que yo hacer rapidísimo porque no reviso 1 ni 2, a veces reviso 100 animales, 200, dependiendo, ¿no? Entonces se debe hacer todo rápido y como les decía, mucho lo debemos de tocar para estar seguros si esto, vean, totalmente se ve la diferencia, ¿sí? Esto es tejido sano y este es tejido con neumonía. Además de que lo tocamos, como bien les decía, lo podemos poner en agua para ver si se hunde. Esto seguro se hunde y todo esto flotaría.
Aquí también podemos observar que nada más los lóbulos que están cerca de la nariz, o sea, los que están acá, no los que están hasta abajo, están afectados, entonces pensaría yo en algo de tipo bacteriano, ¿sí? Aquí vean, es otro. Entonces tenemos una neumonía que es aguda y es de color rojo. Todo esto me está indicando que no tiene mucho tiempo que pasó, es reciente. Esto también es rojo. Vean acá, ya tenemos una coloración diferente, esto ya no se ve tan rojo. Entonces esto quiere decir que es algo más crónico. Esto a lo mejor ya tiene meses. Y lo que estábamos viendo acá es más rojo, es a lo mejor, no sé, empezó ayer, empezó antier, tiene 3 días, es más agudo, ¿sí? Entonces la coloración también nos ayuda para poder tener una idea si es un problema que está iniciando o es un problema que ya está viejo. Si estoy dando tratamiento, es importante también revisar esto para ver si el tratamiento está funcionando. Vean, es totalmente diferente la coloración, no es roja, me está indicando que es algo más viejo, de más tiempo. Y aquí tenemos otro tipo de neumonía, ¿sí? ¿Alguien conoce este tipo de daño, el agente que la ocasiona? Secuestros y APP. Ajá. Sí, el agente sería el Actinobacillus pleuroneumonía y el problema sería, es una pleuroneumonía contagiosa y ocasiona una necrosis de tejido, ¿sí? Es la única neumonía que va a abarcar todos los lóbulos, aunque sea bacteriana. Como les decía yo, las bacterias casi siempre vienen por la nariz, entonces lo que más afectan son los lóbulos que están cerca. Sin embargo, el APP afecta a todos los lóbulos. ¿Por qué? Porque viaja por sangre, ¿sí? Es un problema septicémico. Vean ustedes. Y también ocasiona fibrina. Si nosotros cortamos aquí, como es el caso, vamos a ver tejido muerto totalmente. Entonces, aquí observamos muerte súbita. Y esto ya es tejido con más tiempo, ya está tratando de haber cicatrización. Vean aquí. Está tratando de haber cicatrización, pero en ocasiones ya es imposible, puesto que es mucho el tejido dañado. Entonces vamos a tener un exceso de tejido fibroso que está impidiendo que haya aire, que haya intercambio gaseoso, ¿sí? Aquí la pleura está totalmente afectada. Entonces, recuerden que la pleura no debe de estar tan engrosada, entonces sería una pleuritis. Aquí también tenemos pleuritis. Y tenemos pleuritis 1, que sería esta, y tenemos pleuritis 2, cuando una porción de tejido se quedó en la canal, porque está totalmente destruida. Y esta pleuritis nada más vemos aquí como algo de fibrina, pero es mínima. Aquí también hay tejido de cicatrización, entonces tenemos diferentes lesiones a nivel de la pleura. Pleuritis 1, pleuritis 2. Este tipo de neumonía, ¿qué neumonía es? Perdón, ¿alguien la conoce? ¿Intersticial? ¿Perdón? No escuché, perdón. Que no te dé pena, todos estamos aprendiendo aquí. Intersticial. Exactamente. Sí, es neumonía intersticial. Y se le llama intersticial porque va a afectar los intersticios. Aquí es muy difícil contar el grado de neumonía. Tendríamos que destruir todo el pulmón para poder decir exactamente qué porción está afectada. Y además, si ven ustedes, el pulmón como que se colapsa, se hace pequeñito, se desinfla, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es sangre. Cuando los animales en el matadero los ponen en el tambo con agua, etcétera, a veces tragan agua y se puede ir a los pulmones. Entonces, esto no es neumonía, es aspiración de sangre, ¿sí? Nada más la pongo aquí para que vean, a veces se confunde y a veces sí
piensan que es neumonía, pero recuerden que si hacen un corte, se van a dar cuenta de que es superficial, no llega hasta adentro. Y además, si lo ponen en agua, va a flotar, porque es superficial la presencia de la sangre, ¿sí? Entonces, estas son neumonías intersticiales ocasionadas por un virus. Este es otro tipo de neumonía viral. No todas son completamente rojas, algunas son blanquecinas, pero afectan, como bien les decía, todos los lóbulos. Aquí vean la pleuritis, esta sería la pleuritis 1, y aquí pleuritis 2, totalmente deshechos los pulmones, se quedaron algunas porciones en la canal, aquí están. Entonces lo jalan y una parte se queda acá, ¿sí? Entonces la pleuritis tipo 2, eso también le vamos a decir a Freddy que les dé. Hay unas hojitas en las cuales, para facilitar que ustedes vayan escribiendo todo lo que observan en una necropsia, ya viene todo escrito. Nada más van ustedes palomeando, tachando, según como ustedes quieran hacerlo, la lesión que ven, ¿sí? Por ejemplo, dice pulmones. Entonces hay una parte que dice edema, hay otra parte que dice pleuritis 1, pleuritis 2. Entonces ustedes simplemente le van poniendo un tache, es igual que Freddy se los haga llegar. Y aquí lo que estamos observando es edema. ¿Alguien me puede decir alguna de las etiologías del edema pulmonar? Fumonicina, circovirus. Ándele muy bien, perfectamente bien. Exacto, sí. Fumonicina y circovirus. Esas dos son las que ocasionan el edema a nivel de pulmón. Como bien les decía, es importante que al sacar los órganos del cerdo, procuremos sacar toda la lengua del cerdo para poder revisar las tonsilas. Estas son las tonsilas, que se quedan justo en la parte de abajo. La lengua estaría acá y nosotros aquí tenemos las tonsilas. ¿Qué revisamos en las tonsilas? Las tonsilas vamos a ver si al presionar, como les decía, lo que más usamos es el cuchillo, que es lo que tenemos, y ven ustedes, no sé si se aprecia bien, salida como de exudado mucoso. Las tonsilas es un órgano importante puesto que aquí se almacenan muchísimas bacterias. Por ejemplo, el Streptococcus suis, se almacena también el APP. Entonces, si nosotros hacemos una necropsia, presionamos y vemos salida de exudado mucoso, bien podemos sospechar que hay algún problema de este tipo de agentes, ¿sí? Strepto, Haemophilus o bien el APP. Podemos encontrar también tonsilas sumamente rojizas, donde podemos sospechar, esperemos que no, de fiebre porcina clásica, también de peste porcina africana. Se observan las tonsilas de este tono, ¿no? Totalmente hemorrágicas. Entonces es muy importante por eso saber dónde están y revisar las tonsilas, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que vamos a sacar en el cerdo va a ser vaso, hígado y estómago. ¿Qué vamos a revisar aquí? En el estómago hacemos un corte por la curvatura mayor, por acá nos quedó el estómago, y como bien les decía, va a haber el conducto colédoco y va a estar aquí la vesícula biliar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar para ver si hay salida de bilis por el conducto colédoco. En el caso que les presenté, en lugar de bilis, recuerdan que salía un parásito, un ascaris por ahí asomándose. Pero bueno, es importante revisar eso y después vamos a revisar hígado y vaso. Bueno, aquí está mejor, miren, la curvatura mayor, aquí es donde hacemos el corte, hasta que encontremos para poder ver el conducto colédoco. Está en la primer asa duodenal, el conducto colédoco, entonces ahí podemos ver perfectamente bien, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a revisar? Esófago y estómago. Serosa, el tamaño, a veces revisamos si hay o no alimento. Si hay alimento, a veces hay alimento que tiene, podemos ver ahí la granulometría casi, ¿no? Encontramos granos enteros y eso también puede estar afectando el estómago. Este sería el estómago. Esto es lo que se llama la pars esofágica, que es de donde viene el esófago y es lo primero que cae el alimento a la pars esofágica. Y si se dan cuenta ustedes, tiene un
tejido totalmente diferente a este. Este es un poquito menos rugoso, el tipo de epitelio es diferente, ¿no? Aquí es un tanto queratinizado. ¿Alguien tiene idea por qué es diferente la parsa esofágica? ¿Por el ácido gástrico? No necesariamente. Como les decía yo, cae el alimento y en ocasiones, ¿qué sucede si en la granja, si en la explotación tú tienes aves y tienes cerdos? Produces alimento de aves y produces alimento de cerdos. Ups, un día no cambiaste la criba, entonces vas a tener granos enteros. Entonces imagínate, si van cayendo granos enteros a un epitelio aquí, lo vas a destruir. Entonces cae en la parsa esofágica, y aquí la parsa esofágica con este tipo de epitelio que es más grueso, ahora sí que resiste lo que pudiera ocasionar un daño más severo con un grano, con una granulometría totalmente diferente, ¿no? A veces, lo contrario, cuando es el alimento muy polvoso, también es malo, ¿no? O sea, ahora sí que todo, ya sea muy aumentado o muy polvoso, el alimento se queda adherido y también ocasiona daño, ¿no? Porque pues ahora sí que todas las células estarían tapadas y no podría llevarse a cabo la asimilación de todos los nutrientes, ¿sí? Entonces vamos a revisar la parsa esofágica y vamos a revisar el epitelio. Si debe de tener una coloración rojiza, que está vivo. Aquí, por ejemplo, tiene algo de metaplasia. Tiene una coloración blanquecina y ya me está indicando que algo está pasando porque está reaccionando el estómago. Algo así tan simple como un cambio de color, ¿sí? Esto ya es en matadero. Aquí lo podemos observar mejor, puesto que son animales que ya tienen más tiempo, etcétera. ¿Aprecian aquí unos granitos? Sí. Entonces, esto es muy común, como les decía yo, cuando hay variación en la granulometría, es como una reacción del estómago. Entonces, si a mí tengo un callito, como si fuera un callito, pues, entonces vamos a tener mucho y me está indicando que algo está mal con el alimento. Y es muy común, difícilmente cuando la gente va a matadero revisa los estómagos, pero el estómago nos puede dar muchísima información. Aquí también tenemos esto, le llamo yo reacción linfoide, porque lo veo al microscopio y lo que observo son básicamente células linfoides. Como les decía yo, es como una reacción, como cuando me pico una abeja y me produce un granito así, hagan de cuenta ustedes, ¿sí? Entonces, algo está pasando, el alimento no está bien. Aquí, ¿qué observamos? Es en estómago y es una úlcera. A diferencia de los humanos, las úlceras en cerdos son totalmente diferentes, porque el cerdo tiene, créanme que es maravilloso esto, ¿no? Porque es como un volcán. El tejido trata de repararse, pero se va hundiendo, va produciendo y es como, pues sí, como el cono de un volcán. Y vean ustedes, esta es la úlcera, no se hace un hoyo, la sangre se va perdiendo porque se destruyó todo este tejido, pero es tejido de reparación. Por eso a veces vemos animales con úlcera, ya cuando los abrimos, que tienen una ascitis hemorrágica severa, hemorragia total a nivel de estómago, pero siguen vivos. Entonces dice uno, ¿cómo puede seguir viviendo? Porque está produciendo un tejido de reparación y lo hace hacia abajo, como un cráter. Y aquí vean ustedes, esto es en matadero y tenemos grano completo. O sea, aquí vemos básicamente sorgo, gran cantidad de sorgo. Aquí tenemos una coloración blanquecina en estómago, que les decía yo que no es normal, es una metaplasia. Metaplasia, hablando histológicamente, es cuando el tejido trata de reponerse. Entonces, si es normalmente de tipo cilíndrico, cuando hay metaplasia, podemos encontrar cilíndrico, cúbico, plano, porque está tratando de defenderse, ¿sí? Vean, esta es una parsa esofágica, y acá, recuerdan ustedes que esta parsa esofágica, que está más o menos bien, es un tejido más engrosado, es
como un tejido de paraqueratosis. Y aquí vean, está totalmente destruido. Y aquí inicialmente es donde vemos las úlceras. Aquí empiezan las úlceras. Este es un tejido que está bien, normal, está rojizo, está activo, está bien. Porque vean totalmente diferente, ¿sí? Este es un tejido que ya me está indicando que no está bien, no tiene circulación sanguínea. Esta es la parte esofágica, que no está tan mal. Pero una vez más, aquí tenemos alimento, vean, aquí están los sorgos totalmente completos. Entonces el estómago es muy importante. Aquí sí les puse exactamente lo que es. Tenemos metaplasia, que es una coloración totalmente diferente, y exudado mucoso. ¿Qué puede hacer el exudado mucoso en el estómago? Tapona todas las células. Recuerden que las células tienen vellosidades, y esas vellosidades son las que se encargan, de transportar nutrientes, etcétera, los mueven. Si tiene exudado mucoso, es como si inmovilizan ustedes a todas las células. Aquí vean la metaplasia, está totalmente blanquecino el epitelio, tenemos aquí algo de moco, y también tenemos los granitos, la reacción linfoide. Aquí hay mucho exudado mucoso, y esta es una parte esofágica normal, está bien, es de una coloración amarillenta, está un poco engrosada. Y vean aquí, no se cambió, perdón. Aquí, vean ustedes, este sería la parte esofágica, y aquí es cuando inician las úlceras, que son ocasionadas por alimento. Porque si se dan cuenta, hay granos, pues con una granulometría totalmente diferente, casi completos. Entonces, es capaz que en un estómago encontremos más de una úlcera. No solamente el alimento produce úlceras, también una deficiencia de vitamina E puede ocasionar una úlcera. Aquí se aprecia perfectamente la reacción linfoide, todos estos granitos, o sea, no es normal. Aquí la parte esofágica está bien, y vean aquí la parte esofágica, está totalmente dañada, y como les mencionaba, es el lugar donde inician las úlceras en los cerdos, por el alimento. Aquí se aprecia muy bien el exudado mucoso. Esto no es normal, no ayuda. Son animales que no se van a morir, pero van a presentar retraso en crecimiento. No están asimilando todo el alimento que se le está dando. Esto es lo que les mencionaba. Cuando es el alimento muy polvoso, esto llega a suceder. Se adhiere, se pega. Entonces, esto igual impide que se aproveche el alimento correctamente. Seguimos con los intestinos. En los intestinos no es como si algunos son veterinarios, teníamos que revisar todo el intestino, no. Aquí vamos a revisar ciertas porciones porque, pues como les decía yo, a veces no tenemos el tiempo de poder estar revisando todo el tracto digestivo, ¿no? Vamos a revisar, esto sería el intestino grueso, y aquí tenemos algo muy interesante, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué son estas cosas negritas? ¿Es un intestino grueso? Botones pestón. Son las úlceras botonosas. Si yo quito esto, abajo hay una úlcera. Esto sería como el botón de la úlcera. Y las úlceras botonosas las encontramos en fiebre porcina clásica, las encontramos en Salmonella cholera suis y las encontramos en peste porcina africana, ¿sí? Entonces, por eso, si encontramos esto, ojalá sea Salmonella, ¿no? Porque las otras dos no las queremos. Pero sí, estos son úlceras botonosas y son muy características del intestino grueso. Y acá también, o sea, revisamos intestino para ver cómo está el contenido, y como ya dijimos, si hay alimentos sin digerir, etcétera, ¿sí? Si hay o no presencia de parásitos. Es muy difícil, créanme, encontrar en matadero parásitos. Yo no he encontrado así, es muy raro observarlo, ¿no? Alimentos sin digerir. Aquí vean, es impresionante, ¿no? Aquí se ve perfectamente los sorgos.
Entonces, esto me puede indicar que el animal quizá no tiene diarrea líquida, pero sí puede tener heces semisólidas, ¿no? Semisólidas. Aquí tenemos un daño severo, este es intestino grueso. Aquí podemos pensar en una braquiospira. Y también revisamos el intestino, a ver si está o no engrosado. Vean ustedes aquí, el contenido. Y algo que debemos revisar es el ilium, si hay o no ileitis. Recuerden ustedes que hay una ileitis que le llaman ileitis de manguera de jardín. Entonces tocamos nosotros el ilium y está totalmente duro, totalmente duro. Es una ileitis que afecta principalmente la capa muscular del intestino, por eso se siente tan duro. Pero la manera más fácil, porque a veces en algunos mataderos no nos permiten abrir los intestinos, ¿no? Una forma fácil de poder saber si hay o no ileitis es esto. Observamos un edema y además hay una coloración amarilla o rojiza, dependiendo el grado de ileitis que tenga, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos permitieron, abrimos y estaba totalmente engrosado, ¿no? Esto es edema en mesocolon. ¿Alguien tiene idea en qué enfermedades podemos encontrar edema en mesocolon? Enfermedad de los edemas por E. coli. No, esa la encontramos a nivel del estómago, en la enfermedad de los edemas, por E. coli, es edema en estómago. Pero hay dos enfermedades. Una es el circovirus, característico edema en mesocolon, y el otro es el Clostridium difficile. El Clostridium difficile que se presenta principalmente en lechones, en animales muy jóvenes. Y el circovirus pues puede ser en animales más adultos, ¿sí? Aquí tenemos también una enteritis fibrinosa. Aquí una vez más, las úlceras botonosas no todas son negras, pueden ser también de este tipo de color, pero son bien características. Quitamos esto y abajo está la úlcera, ¿sí? Revisamos también el hígado. El hígado, vamos a ver el tamaño, algo que me gusta mucho son los bordes, porque los bordes normalmente deben estar delgaditos y a veces vemos bordes redondeados. Me está indicando que hay una hepatomegalia, un incremento del tamaño del hígado. Revisamos también la coloración. En ocasiones hay una coloración amarillenta, me está indicando una hepatitis. Y también es muy importante hacer cortes para estar seguros de lo que estamos observando. ¿Y qué revisamos? En esa hojita que después les va a pasar Freddy, revisamos los hígados. Hay 1, 2, 3 y 4 lóbulos. El cerdo tiene 4 lóbulos. El perro, por ejemplo, tiene 7. Entonces, cada especie animal tiene un número diferente de lóbulos, ¿sí? En este caso, el cerdo tiene 4. Entonces, revisamos de mi parte todos los lóbulos. Entonces, si yo veo manchas de leche, voy a decir manchas de leche 4, porque está en todos los lóbulos, ¿sí? O manchas de leche 1, porque aquí nada más hay en este lóbulo una mancha de leche. Entonces, las manchas de leche, que es este tipo de lesión, es redonditas y son de color blanquecino. También observamos la coloración. Como les decía, puede haber una coloración amarillenta. Vean, la coloración es totalmente diferente. Esta me está indicando un problema más crónico, porque aquí yo veo, no se parece a las manchas de leche, puesto que les comentaba yo que son redondas. Estas son manchas blanquecinas, pero ahora sí que sin ninguna forma, ¿no? Esto más bien es una fibrosis y es algo crónico. Esto es un inicio de cirrosis hepática. Y aquí, por ejemplo, lo observo yo, bueno, no alcanzo a ver todos los lóbulos, pero este lóbulo sí tiene cirrosis hepática o tiene fibrosis 1. En este no se aprecia. Aquí la coloración amarillenta. Y aquí también vemos la coloración amarillenta. Entonces, como les digo, tenemos que revisar cada uno de los lóbulos para poder decir si es 1, 2, 3 o 4, ¿no? Aquí, disculpas, pero no se aprecian todos bien, entonces no debemos decir mentiras. Entonces vean cómo son diferentes las manchitas cuando es fibrosis que cuando es
las manchas de leche son redonditas, ¿no? Entonces, estos son casos de fibrosis o cirrosis hepática, ¿sí? Esta ya se la había mostrado yo. Aquí es justo lo contrario. Es un proceso de tipo agudo, donde el hígado, al tocarlo, se rompe totalmente, ¿no? O sea, se deshace fácilmente. Entonces, esto, como bien les decía, puede ser causa de muerte, ruptura de hígado, lechoncitos que nacen, ruptura de hígado y se mueren. Aquí tenemos una coloración amarillenta, también tenemos fibrosis. Entonces, aquí es muy importante, como les decía, tocarlos, porque si no, no vamos a poder saber. Aquí, por ejemplo, tocamos este, inmediatamente se rompió. Entonces, sabemos si era friable o era duro el hígado, ¿sí? Esta ya también se las mostré. Les dije que era la hepatosis dietética. Aquí al microscopio cada uno me representa una necrosis hemorrágica, típica y característica de una deficiencia de vitamina E, que ya lo vimos. Y vean el gran contraste. Aquí está totalmente blanco, esta es una cirrosis hepática, totalmente diferente, ¿sí? Esto es algo crónico. Aquí también es una cirrosis, está totalmente cubierto por tejido fibroso, pero no es como el que les mostré en el pulmón, que es la pleura, no. Aquí es más interno, ¿no? Por eso es muy importante cortar para ver si realmente se va hasta el interior. Vean la diferencia entre estos y entre todos ellos. ¿Qué me pueden decir de esta coloración y demás? Si ustedes lo ven, ¿en qué piensan? No de enfermedad, díganme si es algo agudo, algo crónico. No comentarios. Si es color rojizo, recuerden que casi siempre es porque es agudo. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Tocarlo para ver si realmente se deshace. Entonces, cuando algo es crónico, pierde la coloración. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener tejido fibroso. Entonces, el tejido fibroso me va a dar una coloración más blanquecina. Y al tacto, obviamente, va a ser sumamente duro, ¿sí? Entonces, aquí podemos pensar en un proceso agudo. Pongamos una intoxicación súbita, me puede dar esto, una congestión severa, también me puede ocasionar esto, o sea, una salmonela súbita, que el animal estaba bien y se enfermó y se murió al día siguiente, me puede ocasionar esto. Esto es algo súbito, agudo. Después revisamos el vaso. ¿Alguien me puede decir por qué es importante revisar el vaso? Que es un órgano linfoide. Es un órgano linfoide. ¿Alguna otra razón? Ustedes, por ejemplo, han intentado, ¿cómo se llaman los? Si me equivoco, disculpas. Han intentado subir, el Tikal es una zona arqueológica, ¿verdad? Sí. Han intentado subir a lo más alto caminando, así, al primer intento, ¿y lo han conseguido? Porque a veces nosotros, cuando intentamos subir a cualquier lugar, a un volcán, a una montaña, no sienten que de repente como que ya no pueden, como que les falta el aire. ¿Les ha pasado eso? Y que dicen, ay, es que tengo el dolor de caballo. ¿Han escuchado ese término? Sí, es reservorio sanguíneo, ¿verdad, doctora? Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿saben ustedes por qué prohibieron los partidos en Bolivia, los partidos de fútbol y demás? Por la gran altura, poca presión atmosférica. Es porque están muy, muy arriba sobre el nivel del mar. Entonces, no es lo mismo jugar un partido, una carrera, lo que ustedes quieran, a nivel del mar, que a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Entre más alto estemos, hay menos oxígeno. Entonces, aquí viene la importancia del vaso. El vaso, ya en un animalito más grande, es el que nos va a dar eritrocitos y por lo tanto nos ayuda con la oxigenación. Entonces, simplemente nosotros, con poder ver este vaso, se mide de donde está el codo al inicio de la pezuña, ¿sí? Esa es la medida que yo tomo como referencia
porque pues no tengo regla ni nada, ¿no? Entonces nada más para hacerlo más sencillo, etcétera. Si un vaso está más disminuido de tamaño de lo normal, ¿en qué puedo yo pensar? Inmunosupresión. En una inmunosupresión y un menor aporte de energía, ¿no? Entonces, ¿esto qué me indica? Que es un animal que va a estar más susceptible, predispuesto a cualquier enfermedad, un animal que no está protegido. Y esto lo hago mucho en el matadero, pero como no tengo pezuña, o sea, toda la pata y demás, pues lo hago yo con el cuchillo. Entonces, dependiendo del tamaño, y obviamente varían los cuchillos que me prestan, ¿no? Entonces, más o menos, esa es una de las cosas que hago, medirlo con el cuchillo, y otra es la coloración. Un vaso cuando está en buenas condiciones va a tener una coloración roja. Quiere decir que tiene algo de sangre, etcétera, etcétera, pero en un animal adulto, si yo veo que tiene una coloración blanquecina, un vaso blanquecino, me está indicando que ya no tiene tanto tejido funcional. Entonces, este animal tiene una inmunosupresión, un animal, y la inmunosupresión puede ser ocasionada por muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas las micotoxinas. Entonces, aquí otro vaso disminuido. Y aquí, por ejemplo, no sé si aprecien una coloración rojita, unos granitos como rojos. Hay ocasiones en que un animal se enferma, pongamos de una erisipela. Entonces le dan tratamiento, le dan esto, le dan aquello, y el animal se recupera. Entonces ese vaso puede llegar a recuperarse, y aquí ya está viendo tejido de granulación, tejido que está tratando de volver a realizar las funciones de antes. Y aquí tenemos otro daño. ¿Qué es esto? Esto es un infarto en el vaso, ¿sí? Y tenemos infartos rojos. Entonces también un infarto me está indicando algún problema de tipo septicémico. Y vean aquí, un animal que murió súbitamente, una cerda en gestación, murió, abrimos y esto fue lo que encontramos. ¿De qué sospecharían ustedes? Muerte súbita. Es bien común, la erisipela. Entonces llegamos a encontrar vasos sumamente aumentados de tamaño, abortos. ¿Por qué? Porque la erisipela me va a ocasionar fiebre. Y a veces créanme que ni siquiera vemos los rombos, porque es tan súbito y demás que no se llegan a presentar los rombos en piel. Aquí vean, también tenemos un tejido blanquecino, me está indicando que este vaso no está tan funcional. Aquí tenemos un vaso aumentado de tamaño, aquí tenemos un vaso con infarto. Entonces en matadero créanme que podemos ver muchísimas lesiones, muchísimos animales en poco tiempo, y tener una idea de lo que está sucediendo en la granja. Después revisamos riñones. Los riñones, pues bueno, nunca tenemos una reglita o algo así para poder revisar, ¿no? Entonces simplemente vemos la coloración, vemos el tamaño en base a los riñones de otros animales, etcétera. Entonces tratamos de quitar la cápsula para ver exactamente la superficie, si presenta puntilleo, si presenta una coloración diferente. A veces llegan a presentar abscesos también, dependiendo la enfermedad, el problema. ¿Alguien ha visto este tipo de lesiones? Ya sea en granja o en matadero, no sé. Sí, quistes. Ajá, son quistes en riñones. ¿La causa? Deshidratación. No, es ocratoxina, una micotoxina. Y vean, es impresionante, porque todo esto obviamente es tejido no funcional. Y es muy común, no sé, una de las signologías clínicas de la ocratoxina es que en las granjas se observan cerdos consumiendo orines.
no sé si han visto ustedes, empieza a orinar un cerdo y ¡prum! Hay algunos que van rápidamente y empiezan a consumir orines. Eso básicamente es porque el riñón, recuerdan que hay túbulos proximales, túbulos distales, y tienen la función de esto sí sirve, se queda, esto no sirve, se desecha por orina. Pero si tienen un riñón con estas características, no puede diferenciar si sirve o si no sirve. Simplemente empieza a orinar y ya, ahí se van minerales, se van muchas cosas. Entonces, aquellos animales que observen ustedes consumiendo orines, quiere decir que tiene una falta de minerales. Entonces, está buscando minerales, y uno de ellos es la orina, otro puede ser la sangre. A veces estos animales que tienen una deficiencia severa de minerales empiezan a morder colas, etcétera, pero básicamente por la sangre. La sangre es salada, y otros también lo que hacen es, no sé si se encalan las paredes allá, pero hay algunos lugares donde encalan y más tardan en encalar que los lechones o los cerdos consumir toda la cal, porque me está indicando que tiene una falta de minerales. A veces, cuando es muy severa, se ponen de estas piedras de minerales que se les dan a los bovinos, y ya el problema se acaba, ¿no? Cuando ven ustedes mordeduras de colas, que no es un lechón o un animal, sino son varios, entonces podemos sospechar que puede haber un problema de ocratoxina, un problema de minerales en la dieta, etcétera. Entonces, piedras de minerales nos pueden ayudar. Entonces, ahí ya podemos descartar si es más bien que era en la dieta, o bien si es un problema de ocratoxina. Claro, se pueden hacer una necropsia, pues sería mejor, ¿no? Porque esto ya me está indicando hacia dónde iría el causante del problema. Tenemos otro tipo de lesiones. Revisamos, como bien les decía, la coloración, el tamaño, si está disminuido o aumentado. Vean la gran diferencia de color, ¿no? Este sería un riñón con un color normal, que es muy raro, pero aquí tenemos un riñón aumentado de tamaño. Estos, por ejemplo, son típicos y característicos de circovirus. Son riñones muy aumentados y se sienten como esponjaditos. Y ya es para el síndrome del PDNS, nefrítico, que afecta principalmente a los riñones, ¿no? Este fue un quiste, aquí ya tiene tejido de reparación, pero como les decía, difícilmente las células se regeneran, simplemente son reemplazadas por tejido fibroso. Entonces aquí si abrimos, queda un hoyo, simplemente está tratando de repararse, pero van a ser cerdos que van a presentar, como bien les decía, deficiencia de minerales, porque no funciona, entonces está desechando todo lo que realmente sí sirve. No sabe distinguir si es algo que debe aprovechar o debe desechar. Este es otro tipo de lesión. ¿Alguien tiene idea de qué es esto? Todas estas son de matadero. Estos son infartos blancos en riñón. La causa, o sea, lo que ocasionan esto es una erisipela subclínica. Es una erisipela que no vamos a tener nosotros, como bien les decía, los rombos en la piel. Simplemente vamos a ver, no sé si han escuchado ustedes el término de cerdas que caminan como bailarinas. Cerdos que caminan como bailarinas, de puntitas, porque tienen mucho dolor. Entonces afecta las articulaciones. Pero si nosotros, alguno de esos cerdos muere, revisamos los riñones, vamos a encontrar esto. Infartos blancos en riñón. Y esto me está indicando erisipela subclínica, que fácilmente con un antibiótico se pudiese quitar, ¿no? Con una penicilina, pero tenemos antes que hacer un buen diagnóstico para poder saber qué tratamiento dar. Estos son otros riñones. Yo cuando los vi dije, parecen de bovino. Pero vean, es en matadero y son de los cerdos. Y estos son los que les mencionaba, típicos y característicos del circovirus, que están aumentados de tamaño y se ven como esponjaditos. Estos son de libro, son diferentes. Aquí tenemos el de fiebre porcina clásica, ¿sí? Donde vamos a tener hemorragias, congestión severa. Esta es una infección septicémica por Escherichia coli, o sea, no es nada común, pero
Esta es una imagen, y esta es una leptospirosis, ¿sí? Que básicamente lo que nosotros nos preocupamos y demás de observar son los abortos, etcétera, en el último tercio de gestación, pero rara vez las cerdas se mueren y demás por la leptospira, pero estas serían las lesiones, ¿no? Una nefritis intersticial crónica, lo que ocasiona la leptospira, ¿sí? Y aquí vemos con una coloración totalmente diferente, ¿no? Blanquecina, porque es la fibrosis que se presenta. Revisamos también los ureteres, y que revisamos en los ureteres si hay algún tipo de engrosamiento, si hay algún tipo de hemorragias, de algunos desechos, las vejigas. Las vejigas, básicamente en las cerdas en gestación, a veces sí llegamos a encontrar problemas severos de cistitis. Y como nos damos cuenta, por ejemplo, ustedes en las salas de gestación es muy importante levantar a las cerdas para que consuman agua, porque vemos que en ocasiones las cerdas están orinando muy amarillo y me está indicando que algo está mal. Entonces, entre más agua consuman, es mejor porque impedimos que haya la cistitis, ¿no? La cistitis, pues sí, les llega a ocasionar una congestión severa y un dolor terrible, ¿no? Estas son vejigas de algunas cerdas en matadero, y vean ustedes, o sea, todo el sedimento que llega a acumularse, la coloración. Entonces son cerdas que no van a estar tranquilas, van a tener dolor, entonces pues el parto, la gestación no va a ser lo mejor para ellas, ¿sí? Y este es un cerdo en una necropsia, es un cerdo joven, y aquí les quiero mostrar la coloración amarillenta. Entonces es muy importante que nosotros revisemos la tonalidad del color amarillo en la orina, ¿no? Porque entre más amarillento me está indicando que no consumen suficiente agua. Reproductor, que ya hablamos un poquito en el caso de Seralenona, pero esto es lo que observamos en mataderos, ¿no? Que ya puse las mismas imágenes en el caso. Son las mismas, ya hasta me pueden ustedes dar la explicación, pero sí es muy importante y muy interesante revisar los úteros, porque sí son cerdas que nunca han estado gestantes, y observamos este tipo de lesiones en matadero, ¿no? Vean aquí este quiste tan enorme, algunos cuerpos lúteos, aquí unos quistes, cortamos y había un líquido como rojizo. Después se necesita extraer el cerebro. Y eso es muy importante porque mencionaron enfermedad del edema, y en la enfermedad del edema, entre otras cosas, ocasiona signología nerviosa. Y pensamos en las enfermedades nerviosas virales, que pues afortunadamente ya no tenemos muchas, como sería el Auyeski, pero se nos olvida que la enfermedad del edema también ocasiona signología nerviosa, y nosotros, si podemos revisar el estómago, como decía, que se observa el edema en la curvatura del estómago. Otra cosa que también se observa es malasia, observamos como hoyos en el cerebro, ¿sí? En la enfermedad de los edemas. Y esto es lo que revisamos nosotros, revisamos la coloración, si hay o no adherencia de las meninges, es decir, si hay meningitis, podemos sospechar del Streptococcus suis, del Haemophilus parasuis. Revisamos también las articulaciones. Entonces vean, o sea, es impresionante el dolor que a veces esto ocasiona, y claro, un cerdo con dolor difícilmente va a ir al comedero, va a estar en buenas condiciones, o sea, está postrado, está con dolor, ¿sí? Entonces es muy importante revisar también las articulaciones. Los cornetes. Como bien decíamos, los cornetes son importantes porque nos está indicando si hay o no diferentes olores en las instalaciones. Nos indica también lo que decíamos del alimento, cuando es muy polvoso, penetra por la nariz y nos puede llegar a ocasionar una rinitis alérgica de entrada, y posteriormente se puede llegar a convertir en una rinitis necrótica, ¿sí? Entonces aquí es donde debemos de cortar.
Aquí está. En la comisura, o bien entre primero y segundo molar. Este es un cuadrito de la doctora Bárbara Stroh, y estos son los grados de rinitis. Entonces ahorita les voy a presentar algunas imágenes, y por favor quiero que me digan qué grado de rinitis les darían ustedes. Este, por ejemplo, ¿qué grado le dan? Véanlo bien. ¿Qué grado le dan? A este, empezamos con este. Entonces se llaman cornetes porque tienen la forma del corno francés, el instrumento de viento. Entonces tienen esta forma, o sea, están totalmente completitos. No hay ningún espacio, o sea, si hay espacio es mínimo. 0, 1 son normales. Aquí en el 2 inicia un poco de rinitis, y este sería la rinitis severa, ¿no? Donde ya puede haber desviación también del tabique. Entonces regresamos. ¿Qué grado le dan a este? 1. ¿Perdón? Grado 1. Ajá, perfectamente, grado 1. Tenemos este. ¿Qué grado le dan a este? 2. 2. En grado 2. ¿Qué grado le dan a este? 3. Ajá, grado 3. Parece que los puse 1, 2, pero no, ¿eh? ¿A este qué grado le dan? 4. Acuérdense que se valen medios, le pueden dar 3,5. Entonces 3,5. Ajá, sí. Y aquí vean, aquí sí le puse porque es impresionante, ¿no? Vean ustedes. Y aquí hay inclusive desviación del tabique nasal. Y estos eran cerdos en matadero que estaban en perfectas condiciones, no presentaban ningún tipo de lesión ni nada. Entonces, pues no sabemos, como bien decíamos, si no abrimos, si no revisamos qué está sucediendo dentro del animal, ¿no? Pues eso sería todo. No sé si hay preguntas. Les quedo a deber lo que Freddy les tiene que hacer llegar. Muchas gracias, doctora Trujano, de presentación. Se escucha una interferencia. ¿Se escuchó interferencia? Sí, se escuchó interferencia y se escucha ahora. No sé si será por ahí que tienen dos computadoras cercanas abiertas, o de repente el celular y una computadora, no sé. Ahora ya se escucha. Pues le decía muchísimas gracias por su presentación, excelente. Le doy gracias también a todas las personas que se unieron a este webinar, y no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, la puede escribir, puede abrir su micrófono también. Aquí una duda. Buenísimo. Perdón. Adelante. Sí, mencionaba mucho problemas de úlceras relacionados en cuestión de granos enteros o partículas gruesas. Ajá. Imagino arriba de 1000 micrones, y normalmente uno piensa que las partículas finas, digamos por debajo de 300 micras, son las que podrían estar ocasionando este tipo